Listo, ya estoy grabando, ya puedes compartir cuando quieras. Bueno, ok, ya. Hay ocasiones en que tomar jugo de uno es un Listo, dale. Buenas tardes. Me corresponde el tema Superboard en cuanto a construcción liviana en seco. Bueno, para empezar hay una breve reseña. Entonces, ¿qué es la construcción liviana en seco? Consiste en ensamblar un soporte estructural o tabique mediante perfiles metálicos o de madera, disponer las instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias, aislamientos térmicos y acústicos y finalmente cerrar el conjunto utilizando las placas, en este caso, de Superboard. Bueno, ¿qué es el Superboard? Es una placa compuesta por cemento, fibra celulosa, sílice, agua y agregados naturales y fabricada mediante un proceso de autoclave, presión, temperatura y humedad. Devolviéndonos a los orígenes, entonces, como arranca como en el año 1900, ideado por este ingeniero Ludwig Hatchet, Espera, espera, Sergio, porque se nos fue la voz. Vuelve a empezar. Dijiste que el origen del vibrocemento, no sé qué. Ok, sí, sí, acá en el origen voy. Sí, el origen del fibrocemento se remonta a 1900, años en el que fue ideado por Ludwig Hatchet, un ingeniero austriaco. Este nuevo material ofrecía una serie de ventajas tales como la permeabilidad, resistencia al calor, al frío y a las condiciones climáticas severas. Listo. Un dato ahí para resaltar, pues al principio se componía de asbesto, luego fue descartado por muchas razones, entre esas también pues como razones por salud. Bueno, entonces son los componentes, en este caso la Superboard, mezcla de cemento, fibra celulosa, sílice, agua y agregados naturales para fachadas con los bordes rectos, Te perdemos, te perdemos. No, no y a escuchamos escuadra, desde... acabados con junta Oye, visible, no escuchamos, no sellada con un escuchamos. material flexible. ¿Ah? Sergio, Sergio, se está... ¿Dónde? ¿Dónde? No, pues en la anterior diapositiva. Composición. Sí, 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 sí. ¿Será que el micrófono del computador? De cemento, fibra celulosa, sílice, agua y agregados naturales. Eh, Especialmente diseñadas para fachadas con bordes rectos, rectificados dimensionalmente y a escuadra, acabados con un visible. ¿Se fue otra vez? No, 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 ya. Sellada con un material flexible y pues, material para entrepisos. Entonces, lo bueno es que tiene versatilidad, economía, rapidez de montaje y seguridad. Entonces, una de las diferencias que en este tema pues sería, la pregunta es diferencias con el drywall. Pues el drywall es un material de construcción utilizado para la ejecución de tabiques interiores y revestimientos de techos y paredes, o sea, con lo que suele decir que el drywall es como más delicado y como para más detalle. Ya el superboard es como para cosas de mayor peso, mayor resistencia, entre pisos en seco, cielos rasos exteriores y en la materialización de cerramientos verticales de grandes superficies como centros comerciales, edificios corporativos o hipermercados. Entonces, la se pueden dar, Otra vez, láminas para fachadas, ¿y qué?
Espera porque estás... No, ¿qué pasa con tu internet, amigo? Para fachadas está hasta... Nada, espera un momento. Espera, hago un ensayo. No. Se me está saltando la piedra. Yo no sé. Oh, se escucha, se oye todo cortado, Sergio. Tenemos una interferencia El extraterrestre. micrófono del computador. ¿Sí? Ah, no. Sí. ¿Qué? Ahora sí. Ahora sí. Pues sí, pues sí. Ahora sí, porque no habías hecho eso antes. No, ahora no. Se fue otra vez. Tú puedes, Sergio. Vamos. No, es el internet. Del internet. La exposición pilas. ¿Cómo? Bueno, ahora sí. Bueno, dale. Caramba. Bueno, el espesor es para fachadas, el máximo es de 12, bueno, ahí tiene 10, 12 milímetros. Y para entrepisos, el máximo espesor es de 20 milímetros, con un peso de kilogramo por unidad de 84 kilogramos y 1,20 de ancho. Entonces, el transporte y el almacenaje es muy importante para esto, para este tipo de productos, a diferencia de lo que ha sido el ladrillo. Mirado ahí, pues el ladrillo ha sido como más guerrero en estas cosas, mientras que estos productos ya son como más delicados y no se pueden dejar ahí a la luz, ni al sol, ni a nada de eso, porque son muy delicados. Entonces, en el transporte se tiene que llevar eh, con un plástico, con una lona y pues bien acostados para evitar flexión, porque la flexión de una va perjudicando la verticalidad y la trazabilidad. Almacenamiento se debe tener también, entonces, se deben separar por eh, cada, cada 80 centímetros, se les pone una tabla, debe estar más o menos así como se almacena también la losa aligerada. Ya estos son productos más delicados, ¿no? La correcta manipulación. ¿Estamos en sintonía o no? ¿O los perdí? Sí, no, bien, bien. Sigue, sigue. Va bien, se escucha bien. Sí, serio, bien. Hey, entonces, como para hacernos una idea de cuánto es el precio en el mercado actualmente, las láminas de 4 milímetros por, más o menos por estas dimensiones, pero son más pequeñas, están en 9.000 pesos metro cuadrado y las de 20 milímetros de espesor están en 43.000. Ahí van oscilando dependiendo de las dimensiones, de los espesores. Bueno, en cuanto a la estructura, entonces esto va muy ligado con la estructura metálica, obviamente, y muy parecido al drywall. Su perfil de canal metálico, perfiles varían dependiendo del diseño de la estructura. Entonces, pues ahí ya se tiene que regir con una tabla que da las dimensiones para los perfiles. En este caso, entonces, perfil también de paral metálico, de puro acero galvanizado, perfil omega metálico. Ya empezarían a existir diferentes diseños. Perfil tipo C, estructural, eh, también es variable, y también estaría la estructura de madera, que es lo que muy comúnmente se usa en Estados Unidos, que es con madera y este tipo de drive, de superboard o muy común fibrocemento. La fijación, entonces la fijación a losas con los clavos de pistola de impacto, con el tornillo autorroscante, fijación entre perfiles, eh, fijación de placas a la estructura de soporte, estructura de madera. Bueno, ahí empiezan a variar las dimensiones y el tipo de tornillo de lo que ustedes deseen instalar. Para los acabados, entonces ya luego vendría la masilla flexible, todo lo que es en cuanto a juntas. Para lo de la superficie también hay que aplicarle masilla para el tratamiento de la superficie de la placa. Y estos son básicamente sellantes,
de juntas y acabados. Y está lo que es el Zika, que es muy común en esto también. Ya es un sellante elástico, sellantes rígidos para juntas entre placas. Entonces, cinta de fibra de vidrio para el refuerzo de las juntas, perfiles de juntas, bueno, y el aislante, que es muy importante en este caso. Planas minerales, fibra de vidrio y mineral de roca. Bueno, entonces, para los tipos de fachadas, ¿me escuchan? Tipos de, Sí, sí, señor. tipos de fachadas, ¿verdad? Sí, Sergio, te escuchamos. ¿No me oyen? Sí, señor, no, sino que hay mucho Ah, silencio y de pronto no. no, sí, sí, estamos A escuchando, veces todo bien, pasa viejo, eso. sí. Sigue. Ok. Bueno, entonces está también en cuanto a tipos de fachadas pues, que se manejan, está pues la fachada flotante, que es la que pues utilizaremos la estructura metálica que iría por fuera de los entrepisos, cuando se decía pasar por fuera las luces de entrepiso o vigas perimetrales. Entonces tenemos como una básica descripción de lo que es esto, de lo que es la composición entonces para el armado. Tenemos en el número 1 el canal metálico, el 2 el paral metálico, 2 el paral metálico, tornillo para drywall, son muy comunes, tornillo de cabeza plana, en el 5 ya tendríamos la masilla, en el 6 entonces vendríamos a usar lo que estábamos anteriormente mostrando, que es lo de los acabados, que es el tratamiento eh, de juntas, según el caso, ¿no? El 7 ya sería la placa Superboard, en este caso de 10 milímetros, y pues el octavo es el acabado, ya con la pintura requerida. Para el tipo de fachada confinada es muy similar, pero solamente pues ya la estructura metálica sí estaría entre piso y estas estarían alineadas verticalmente. Entonces ahí está para revisar revisión de hilos y plomos de la losa. Entonces para que todo esté alineado. En este caso, fachada, esa fachada, la fachada flotante. Nivel de referencia al paral y el canal. Entonces instalación. Acá a mano izquierda tenemos la platina de fijación. A la derecha tenemos el anclaje. Las platinas cambian también dependiendo del tipo de estructura y qué perfil vaya a utilizar usted. Y en este caso está la distancia de unos de 60 centímetros, que es lo que promedio se maneja. Entonces acá está como un zoom de lo que, un zoom de ya del paral con la platina, el perfil ya con la platina y el detalle del perno de expansión. Todo esto va variando según el diseño estructural. Entonces, por ejemplo, en este tipo, el anclaje está sometido a cargas de vientos y sismos. Se deben tener en cuenta las recomendaciones de la tabla de diseño de perfilería. Otro sistema también muy bueno que tiene es entonces el sistema de entrepiso. Los componentes serían el número 1, pues el Superboard, que en este caso Superboard serían un EP Max de 15 milímetros. En el 2 estaría el perfiles estructurantes metálicos, ya como se arma la estructura. 3, tipo de tornillería, puede ser impacto o tornillo rosca. El cuarto es acabados rígidos y refuerzo de temperatura, que sería entonces lo que es el aislante. El 5 es un opcional, que es un sellado flexible de juntas, que también pues pero es necesario, lo recomiendan. El sexto ya entonces sería un acabado flexible, que podría ser entonces alfombra, piso vinílico, caucho, o lo que se le vaya a aplicar ya para el terminado, puede ser también madera. Bueno, entonces esto sería pues
lo que es en cuanto al Superboard. Muchas gracias. Listo, vale, gracias a ti. El siguiente grupo. Ah, bueno, ¿tienen preguntas para la concurrencia? Sergio y compañía, ¿tienen preguntas? Pues, ¿cuántas horas? Habla. Hágale, Sergio. No, él iba a decir que no. ¿Qué? Espera. Esta vaina que... ¿Cómo se agranda? ¿Cómo dejo de compartir? Ya te he hecho yo. Chao, suerte. Eso, gracias. Bueno, ¿tienes alguna pregunta, Sergio? ¿A qué? ¿Para el grupo o qué? Sí, claro, de lo que acabas de exponer. Ah, ¿O bueno, no? sí. Sí, siento que... De pronto, ¿qué ventajas tiene la Sí, construcción en seco sobre la sí, construcción? exacto. Sí, A ver, ¿quién responde? ¿qué ventajas ven con respecto a lo que hemos visto en cuanto a la otra construcción tradicional? ¿Qué Velocidad, ventajas sí? ¿Qué ventajas? velocidad y precio. Las dos ventajas que considero. Sí, Eh, eso es lo que más resaltan, velocidad de precio. pero el precio no tanto el precio, o sea, hay que hacer una Es más salvedad. Sí, ahí más el sería, precio de mano de obra y en materiales no, claro, bueno, en materiales puede ser, pero más que todo en mano de obra, ¿no? Porque es menos al tiempo de que es rápido por la instalación y el tiempo de que se utiliza menos mano de obra. Sí, infortunadamente estamos en un país donde la mano de obra no se paga muy bien. Entonces, aquí sale más barato hacer un muro con una cuadrilla entera de gente trabajando en bloque que hacerlo en estructura liviana o estructura en seco, como podría ser madera o superboard o drywall inclusive, porque, por eso, porque la mano de obra es tan barata y en cambio la industrialización colombiana es muy pobre, ¿sí? Entonces, la industria es muy costosa, hacer las cosas son es muy costoso y por tanto, pues, digamos que termina siendo casi lo mismo, pero con una diferencia, que las estructuras, este tipo de construcciones, digamos, son muchísimo más limpias, son muchísimo más rápidas, eso sí, y también tienen mucha menos gente involucrada en la obra. Entonces, quieras que no, aunque la mano de obra no sea tan cara en Colombia, de todas maneras, pues ya vamos a ver que la carga fiscal y parafiscal que tiene un patrono, como lo llaman, como lo llaman acá, o un jefe, o el que paga, siempre es alta bueno, pues en relación con lo que en realidad recibe un maestro o un obrero. Entonces no es directamente que sea más barato, no es más barato, es igual o inclusive puede llegar a ser un poco más caro por el tema digamos, de la industria incipiente de acá, o incluso porque si traen algún material, hay muchos materiales que son importados, entonces pues peor todavía, pero la rapidez puede compensar en algunos casos, y eso digamos que vamos a tratar de verlo en más profundidad con el tema de los avalúos, la rapidez puede influir en el beneficio del edificio, ¿no? En la medida en que se construye rápido, se sale de eso y se vende. Cosas por el estilo tienen que ver más en esa construcción. En Estados Unidos, en Europa, en Japón, en países desarrollados, en países con más industrialización y más plata, digamos, eh, es muchísimo mejor hacer esto porque la mano de obra es costosísima. Entonces, la mano de obra en, eh, eh, en Estados Unidos y en Europa, digamos que gana muy bien, gana como si fuera un profesional, por decir algo. Entonces, pues pagarlo cuesta muchísimo, ¿no?
y la gente cada vez menos se quiere ensuciar las manos y quiere trabajos que tengan un costo, uy, llegó un estudiante nuevo ahí, medio mono, medio blanco, tienen cada vez menos, que tengan un costo físico, que tengan un esfuerzo físico, y pues entonces la gente se acostumbra a utilizar maquinaria, a utilizar herramientas, etcétera. No sé si ustedes han visto esos programas de que construyen casas en Estados Unidos, que se las cambian, que se las regalan, que las reconstruyen. Hay como 50 tipos de programas de esos. ¿Han visto alguna vez cómo construyen, la manera como hacen una casa con vigas y columnas Señor, todo en madera. de madera y unas herramientas que y eso es en un momentico? ¿Lo han visto? Por lo que allá es reindustrializado todo y más barato eso, ¿no? La madera es re barata. ¿O les gustan más las megaconstrucciones y cosas así? ¿O las novelas? Bueno, ¿qué más? Canción de Gavilanes. No, Culo torcido que han Estoy construido por un igual que año. Sergio, o sea, no. parece que no me estuvieran oyendo, me siento solo, Va a ver aburrido, otro lugar. una tarde gris. Yo estoy en la misma ciudad que Sergio y la tarde es gris, oscura y caliente, o sea, todo lo peor Acá que se puedan imaginar. también está aquí. Entonces, y ¿Me sin escucha? compañía ni nada. Uy, juepucha, ese gato me va a matar. Carlos. Felipe Bedoya, ¿tienes Lo alguna siento, pregunta? Señor, Habla Felipe. bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los dos factores que inciden en la corrosión? Felipe, ¿estás oyendo? ¿Estás desconectado? ¿Tienes el micrófono apagado? No te oigo nada. No sé si estás hablando o Creo qué. que es Carlos el que no nos escucha. Carlos, Carlos el que no Felipe nos también escucha. está cerca. Me voy a ir hasta allá a darle un cocotazo. Carlos, ¿nos escucha? Creo que Carlos. Felipe, Carlos el que no nos escucha. cuento hasta 3, como le digo a mis hijos. Hola, Carlos. 1, 2. Carlos. Yo los estoy escuchando a todos. No oigo a nadie. Sí. O sea que lo que Carlos nos está hablando es lo escucha a mío. nosotros. Ah, no, Carlos no nos está escuchando a nosotros entonces. Es como el meme que salió de las clases virtuales. Pueden Dice, venir parece a, un contacto con los muertos. pueden Carlos, venir a, ¿estás ahí? pueden Carlos. venir a, pueden Carlos, venir a ¿me darme oyes? los cocotazos a mí. Ya me estaba enloqueciendo yo aquí. No, es que Nosotros hablando. había puesto el sonido. Carlos, Ya. Qué pena con ustedes, pero ya, tengan en cuenta que conmigo. yo acabo de salir de 20 entregas de tesis, de proyecto de grado, y estoy un poco enloquecido con ese. Entonces debe ser eso, yo creo. Discúlpenme. Perdóname, Listo. Sí Felipe te estábamos Bedoya. escuchando, Carlos, pero no nos escuchaba a nosotros. No, es que yo tenía Sí. desconectados los audífonos porque había conectado el sonido, Ah, no. y yo aquí peleando solo. Qué pena. Hágale pues. Vale. Estamos grabando, sí, ahorita lo edito. Listo, entonces, Sí. ¿cuántas series de perfiles HE hay? Les puse. Qué corchador, fue. Dios mío. Yo no me los Vaya, imagino a vaya. ustedes de profesores, pero no es difícil. Era más fácil. Bueno, ¿alguien sabe la respuesta? No. Bueno, no son tantos, son 3 en realidad, pero era más fácil, 3. digamos, preguntar cuáles son los perfiles, ¿no? ¿Cuáles son los perfiles más comunes utilizados? Que es el IPN, el HB, Sergio El L, o Felipe. La L, el UPN. la L, el U. Repítelos bien porque yo los dije, pero no es U, es UPN. IPN, UPN. UPN, IPN, HEB, L. ¿Y me falta alguno? Ya no sé. HEM, HEB, HEA, IP, UPN. Uy, fue pucha, don harto. No aprenderse uno por mucho acuerdo es de la H, de la IP y de la UPN, hasta ahí. HEB, la mayoría se usa en realidad es HEB. El HEB es el que es la respuesta de los que de la pregunta que dice el HEB, el HEA y el HEM. Esos. Pero los perfiles generales son IPN,
Angular, H, IPN, tubular. HEB, UPN y L. IP, Básicamente es... IPN, El angular, que es el L, pero yo le escuché uno IPE, redondo. H. Aparte de los redondos, por Ah, pero supuesto. Pero esos redondos se utilizan. redondo y red. Esos redondos son para otras cosas, digamos, para construcciones petroleras, para, digamos, para hacer un kiosco, para cosas así, pero en estructura o para soportar una cubierta, por ejemplo, podría ser, pero no suelen usarse, digamos, se usan tubos, se llaman tubos cuadrados, ¿no? Se llaman tubos, pero son tubos cuadrados, unos rectangulitos que todos hemos visto que se utilizan, ¿no? Y hay de diferentes calibres y de diferentes tamaños. El calibre tiene que ver con el grosor de la lámina del material que está hecho, la lámina de hierro o la lámina de... ay, Dios mío, se fue la palabra. Bueno, ese es eso. Y el tamaño, pues tiene que ver digamos que con la forma de la viga. ¿Alguna pregunta del auditorio? Son temas muy poco, digamos, conocidos y hay muchas cosas que podríamos hablar sobre el tema. No sé si tengan alguna pregunta para los expositores o para mí que se les haya ocurrido. Nada, todo clarísimo. Pues no sé si te explicaron porque me paré en un momento, pero lo de los tipos de anclajes en en ese tipo de estructura. Vale, Bedoya, tienes la palabra, Felipe. Anclaje con, pues yo había leído que con tornillería y soldados, también pueden ir soldados a la estructura. Bueno, estructura con estructura, digamos que estamos hablando de la estructura en general, que puede ser de hierro toda completa, ¿no? Esta estructura, Sí. lo que sí suele hacerse, digamos como sea, es no es una estructura rígida, no es una estructura de concreto, es una estructura que funciona, digamos, que tiene más movimiento, es una súper flexible que es capaz de moverse muchísimo más que el concreto antes de fallar. Entonces, digamos, y volviendo un poco a la historia de lo que decía el compañero, pues es muy relevante para nosotros como arquitectos pensar en el principio del siglo XX, 1930 y así, donde en Estados Unidos se implementó el hierro como material de construcción ya digamos de una manera desaforada y se hicieron edificios altísimos, ¿no? En los cuales participaron arquitectos súper reconocidos por todos ustedes, como Mies van der Rohe, etcétera, reconocidos pero viejos, en los que se hacía toda la estructura metálica y luego se forraba en vidrio o se hacía en concreto armado o reforzado, que quiere decir que se unieron los dos materiales para que trabajen en conjunto, que el hierro, el concreto ya habíamos visto, no trabajaba a tracción, lo mismo que los mampuestos, entonces pues como el hierro sí trabaja a tracción, pues se pudo hacer. Chicago es como el evento máximo de la estructura o de los inicios de la estructura metálica y del uso del hormigón. Y además, saliéndome un poco del tema, o la escuela de Chicago, fueron los creadores de la sociología urbana. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la escuela de Chicago. De todas maneras, si no lo han escuchado, les recomiendo que por cultura general se acerquen a esa información, porque es entender que la ciudad es como una variable a investigar. Entonces, desde allí surgió el hecho de pensar la ciudad como un evento sociológico, como un evento importante dentro de la existencia humana. Anteriormente se hicieron cosas, muchas cosas, y hay autores como, no sé, Halbausch, también Simmel y otros, pero que también, digamos, muy cerca, Max Weber, que trataron de pensar en
qué significa el ser humano en la ciudad o qué es el ser humano en la ciudad, porque hasta entonces la ciudad no fue tan importante, ¿no? Hasta entonces la ciudad, digamos que de la revolución industrial para acá, que todos sabemos cuándo fue, a finales, o a principios del siglo XIX, entonces 1890, 1900, fue la revolución industrial donde la gente se empezó a aglutinar absurdamente, bueno, absurdamente quiero decir mucho, 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 y se comenzaron a crear las ciudades. Y entonces se empezó a pensar qué pasa con las ciudades, qué pasa con la gente que vive en la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué piensa el uno? ¿Qué piensan los grupos étnicos? Se empezó a pensar en la discriminación, en la segmentación, en la fragmentación, digamos, en cómo los grupos ricos viven allá, los pobres acá, los negros, y los guetos, todo eso tiene que ver con la fragmentación, la segmentación, la polarización. Y aparte del tema, pues digamos que aprovecho para comentarles algo sobre eso, que es una cosa de cultura general, que un arquitecto no se lo dicen en la universidad, infortunadamente somos unos analfabetas en muchas cosas, pero que pues hoy en día con la capacidad y la facilidad de la información a la mano, pues lo pueden hacer, al menos con estas pistas que les estoy dando, ¿no? Pueden buscar a Wright, a Park, a Simmel y lo que les dije, Weber, Halbach, entre otros. Pueden buscar Escuela de Chicago y van a encontrar 1.000 millones de cosas. En fin, pero el Chicago como ciudad es donde empezamos a ver la evolución de esa edificabilidad, y esa edificabilidad básicamente tiene que ver, o yendo a la pregunta, que le di un poco de rodeo a la pregunta, todos los anclajes, Xiomara, son articulados. Los elementos son articulados. Digamos que un tornillo, aunque queda tieso, queda rígido, se entiende como un elemento articulado, e inclusive en la cimentación, en el momento en que llegan, si ustedes ven un paral metálico, digamos no una estructura metálica, pero si ven un paral metálico, ustedes pueden ver que se conecta con el piso, digamos que posiblemente hay un estrangulamiento, o sea que viene el tubo y aquí es delgadito, y en el piso vuelve y hay un anclaje o alguna placa metálica o algo así. Eso quiere decir que él puede girar, ¿sí? Que él se puede, entre comillas, mover, como que aquí hay una articulación entre el elemento y el piso. Esa articulación, pues es lo que digo, evidentemente no es tan así, ¿no? No es que baile, pero sí es una articulación que permite el movimiento, y en ese sentido, importante en la estructura metálica en general, porque la idea es que sea menos rígida, ¿no? Entonces vamos de la estructura que vimos, que era industrializada o semi-industrializada, es decir, que la configuran, y también la mampostería estructural, que está configurada por esos diafragmas enteros, que todo es una sola cosa, ¿no? Entonces, si la tierra se mueve, ella se va a mover, y se va a mover así, y se mueve completa, ¿no? Y si se llega a mover así, se fractura y se daña. Bueno, suele pasar, ¿no? La estructura aporticada, que es la estructura de concreto con hierro, entonces es una estructura que ya permite cierto movimiento. Digamos que la viga y la columna pueden tener cierta diferencia de movimiento, entonces se puede, digamos que generar aquí un ángulo diferente al ortogonal que siempre tienen. Y tenemos la estructura metálica, que ya digamos que puede girar en todos sus ejes independientemente, y en principio no se tendría por qué colapsar. El problema grave, grave de la estructura metálica, bueno, hay dos. Uno es el costo. El costo es un material supremamente costoso de conseguir, de extraer, porque es minería lo que hay que hacer, fundir y crear elementos y tal. Eh, y como es un material industrial, pues volvemos a la misma pobreza nuestra, ¿no? Teníamos una fábrica de aceros de las más importantes de Latinoamérica, pues, pero ya no. Lo que tenemos ahí es un chiste. Entonces el acero lo traen de Venezuela, de Ecuador, de los países desarrollados del entorno. Cierro comillas. Entonces ahí hay un problema, y es un problema económico, de industria, tal.
Y un segundo problema, y es que es un material conductor. Entonces, al ser un material conductor, yo no sé si lo vimos o fue en la otra clase, pero existen materiales que son conductores de conductores y no conductores. Entonces, vamos a separarlo en dos partes. Los que no son conductores no conducen nada. Entonces, piensen en la madera. Si ustedes le ponen un cable a la madera en este lado y un cable por acá, no hay un corto, ¿sí? Porque la madera no conduce la corriente. De hecho, si uno se para encima de una madera y toca la punta de un cable de la corriente, posiblemente no le pase nada porque está aislado, ¿no? El plástico, lo mismo. Ustedes tocan con las dos puntas de algo un plástico y no van a hacer un corto. Bueno, y el calor es directamente proporcional al calor. Entonces, si ustedes prenden una madera por aquí, digamos que hay un palo de madera, y la prenden por esta esquinita, aquí no se va a calentar ni le va a pasar nada. Hasta que no llegue el calor acá directamente, hasta que no llegue la llama acá, no le va a pasar nada. Y si tiene una vara de plástico y la prenden acá, ustedes la pueden encender, ella se puede ir derritiendo y a ustedes no les va a pasar nada en la mano. Existen otros materiales que sí son conductores. Entonces, si ustedes ponen dos cables de corriente en una lámina metálica, pues crean un corto, evidentemente, ¿no? Si ustedes tienen un palo metálico, un tubo metálico y lo calientan en esta punta con un encendedor, pues a los 2 minutos ya la mano la tienen ardiendo, ¿cierto? Todo eso se reconoce, digamos, por lógica. Entonces, el material, el acero, el hierro es conductor y así como conduce la corriente, que viene siendo un problema, también conduce el calor y se funde. Entonces, esa fue la razón por la que se cayeron las Torres Gemelas, por ejemplo. La razón por la que se cayeron es porque al haber un fuego intensísimo en un piso, hizo que todo el material férreo o de hierro se derritiera, se cayó un piso de arriba y nada soporta digamos, se cayó toda la parte de arriba sobre este y pues claro, ya se derrumbó todo. Bueno, ya los convoco otra vez, sí. Y empiezan los compañeros de la otra exposición. Chao.